Muy buenas noches con toda la audiencia, a los seguidores del Zoom, del Facebook y del Twitter del Centro Bartolomé de las Casas. Les damos la bienvenida y de hecho estamos en estos ciclos de conferencias por el 46 años del Centro Bartolomé de las Casas. De hecho, abordando también temáticas sobre el mundo andino, sobre género, territorio, interculturalidad y gobernanza y sobre los recursos naturales del mundo andino. En ese entender, hoy día tenemos una conferencia que lleva por temática la gobernanza en comunidades y poblaciones del sur andino amazónico del Perú. Tenemos la presencia de distinguidos panelistas como también conferencista Ricardo Giesecke, y dentro de los panelistas tenemos a Pedro Gamio, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex ministro de Energía del Perú, Giovanna Vázquez, de la Convención Nacional del Agro Peruano, y Epifanio Vaca, de Grupo Propuesta Ciudadana. Eh, para nosotros es muy grato tenerlos como panelistas, y de hecho creo que estas conferencias nos invitan a generar este proceso de interaprendizaje entre todos los que estamos reunidos. Entonces, para dar apertura al evento, doy paso al director del Centro Bartolomé de las Casas, que va a dar las palabras de bienvenida al doctor Carlos Hertz. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias, Juan Víctor. Buenas tardes con todos y todas. Le doy la bienvenida a todos ustedes en esta jornada, que es la continuación de las actividades celebratorias por el 46 aniversario del Centro Bartolomé de las Casas. En estas jornadas hemos querido hacer participar a los diferentes socios y socias de la institución, exponiendo temas diversos que forman parte de una gran agenda que justamente es la que constituye la problemática de la macrorregión sur. Nos interesará en particular que este conjunto de temas abordados, ya empezamos la semana pasada con Carlos Amati León, mostrando las potencialidades que tienen los Andes en cuanto a capacidades humanas y naturales, permitan así día tras día ir comprendiendo diversos aspectos de una rica, dinámica y desafiante problemática que nos lleve también luego a organizarlas adecuadamente en el marco de una propuesta de agenda macrorregional del sur. Habíamos en esta ocasión habíamos invitado a Ricardo Giesecke, ¿no?, para que pueda compartir temas diversos que él maneja, en particular el tema de cambio climático, el cambio de energía, el tema de él ubicado como gobernanza en la problemática andina, ¿no? Y creo que de esa entrada él va a abordar diversos aspectos que tienen que ver, creo yo, en la relación entre esa gobernanza y la problemática ambiental, ¿no? El panel con el cual contamos ahora podrá comentar, complementar o enriquecer las intervenciones o los comentarios que plantee Ricardo Giesecke, ¿no? Nuevamente, mis saludos a todos ustedes, mi agradecimiento por su participación, y esperamos que en esta ocasión, como las demás anteriores, este debate sea muy rico, fructífero, ¿no?, y que culmine con un aprendizaje que vamos a ir acumulando, repito, progresivamente para contribuir en esa importante y necesaria agenda macrorregional de Surandino. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, para iniciar este primer bloque, vamos a iniciar con la conferencia principal, que está enfocado principalmente al trabajo que se viene realizando desde la experiencia de Ricardo Giesecke sobre la gobernanza en las comunidades y poblaciones del sur andino, no sin antes recomendar tanto a los panelistas como también a los participantes a poner en silencio el audio para que podamos también escuchar la ponencia de Ricardo Giesecke. Muy buenas tardes. Hoy nos ocuparemos de algunas consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible para contribuir a una buena gobernanza en comunidades y poblaciones del sur andino-amazónico del Perú.
A la fecha estamos recibiendo una serie de advertencias respecto de la crisis climática que se nos está viniendo encima desde hace años. Hemos recibido advertencias como el hecho de que los regímenes de lluvias ya no son los mismos, que los glaciares de nuestros Andes se están derritiendo de manera acelerada delante de nuestros ojos, o que los fenómenos atmosféricos recurrentes como el Niño se están tornando cada vez más violentos y intensos. Hay otras advertencias, como es el tema de las tormentas, tifones y huracanes, que son extraordinariamente energéticos hoy en día y generan una cantidad enorme de destrucción de bienes físicos y materiales como de vidas humanas. Hay otros temas como el blanqueamiento de los arrecifes de coral, o los gigantescos incendios forestales, la acidificación de los mares, o la pérdida y derretimiento del permafrost de las capas polares. Frente a todo esto, que lo menciono para que tengamos la seguridad de que hay un tema de cambio climático que no es invención de nadie, sino que está sustentado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que consta de más de 2.500 científicos absolutamente independientes. Nos hemos comprometido que para el año 2030 el Perú va a reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero, en camino a llegar al año 2050, en que tendremos básicamente conjunto el resto de los países o emisiones netas cero a partir de 2050, si queremos de alguna manera ponerle coto a este desenfrenado avanzamiento del cambio climático. Hay un tema que es importante, que no se ha utilizado de la manera intensiva como tendría que haberse hecho y que creo que es el momento de seguir insistiendo, y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un llamado universal hecho por los 204 países que lo han firmado como tratado internacional, y que es la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de la paz y prosperidad. No dice que sean ricos, que tengan muchas cosas, sino que gocen de paz y prosperidad. En la anterior les he dejado cómo está el repositorio de CEPAL para donde uno puede conseguir efectivamente esta documentación. Esta es la carátula, que podríamos verla, que es la carátula del documento que les puede bajar el PDF. Y aquí cómo se va desarrollando cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Tienen sus metas y tienen sus indicadores, de manera que hay una metodología con la cual efectivamente se puede atacar el tema de la planificación del desarrollo de manera que sea sostenible. El modelo de desarrollo sostenible y la concepción de proyectos de inversión productiva e infraestructura se deben llevar a cabo teniendo en cuenta de manera simultánea las tres dimensiones: la económica y financiera, la social y de equidad, y la ambiental y sostenibilidad. De manera que esta es la forma de empezar a pensar y concebir qué vamos a hacer en pro del desarrollo de nuestra comunidad, de la ciudad, del país. Mientras tanto, regresemos un poquito al tema del cambio climático, del cual habíamos empezado a decir que estamos recibiendo una serie de mensajes y advertencias durante esta pandemia. La atmósfera, y este es el mundo, aquí se ve la circunferencia, digamos que tiene una atmósfera que envuelve toda la Tierra. Esta atmósfera contiene gases de efecto invernadero que son indispensables para el sostenimiento de la vida como la conocemos en este planeta. Este es un regulador de temperatura que funciona de tal manera que la energía solar que entra pueda difundirse y calentar a través de esta frazada, digamos, a toda la Tierra, a toda la atmósfera de la Tierra que está debajo de los gases de efecto invernadero. Si no hubiera este filtro, lo que pasaría es que donde cae el sol podría calentar hasta temperaturas de 250 o 300 grados centígrados, y donde no cae el sol, en la zona oscura,
posiblemente llegaría a menos 250, menos 300. De manera que los gases de efecto invernadero, en la correcta proporción que ha tenido más de algunos 3 o 4 millones de años, ha funcionado muy bien. Resulta que el siglo pasado, el siglo antepasado, el ser humano encontró durante la revolución industrial que quemando algunas energías térmicas podía hacer funcionar la máquina de Watt, etcétera, generar energía eléctrica, y empezó el consumo absolutamente desmedido de combustibles fósiles, petróleo y gas natural, y entonces estos emiten cualquier cantidad de gases de efecto invernadero que han ido engrosando esta frazada que tiene de gases de efecto invernadero nuestra atmósfera, con el resultado de que ahora tenemos todos los procesos atmosféricos y todos los fenómenos atmosféricos se llevan a cabo en un ambiente de mucha más energía y por lo tanto de peligrosidad para el planeta. Aquí vemos en esta pantalla cómo en la medición de las temperaturas de cada mes, de cada año, siempre han ido aumentando, especialmente a partir de los años 60, 65, y se ha empezado una carrera enorme por el consumo tal que se ha verificado por parte de los países, básicamente los países desarrollados, y algunos grandes países subdesarrollados en vías de desarrollo como la India, la China y el Brasil. Estos gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, ¿de dónde vienen y quién los produce? Hagamos un repaso rápido solamente para fijar algunas ideas. Resulta que hay 3 gases que son los principales, los marcadores. El marcador de todos es el CO2, dióxido de carbono. El segundo es el metano, el CH4, y el tercero es el óxido nitroso. El CO2 se produce con el quemado de petróleo, carbón, gas, leña y demás combustibles. Pero también cuando uno se deshace o elimina sumideros de CO2, como serían los grandes árboles de la selva, que usan el CO2 y la luz visible y energía del sol para sintetizar la clorofila. Entonces, hay 2 maneras: o produzco un montón y emito los gases, o me deshago de los sumideros que hacen que se reduzca el contenido de CO2 en la atmósfera. Luego está el metano, que por la producción de combustibles como gas asociado de los pozos de petróleo, o gas natural como el gas de camisea, y también tenemos los cultivos de arroz, ganadería de vacunos, rellenos sanitarios, botaderos, o la putrefacción de productos perecibles en el campo y en los mercados. También tenemos el óxido nitroso, que son emisiones que se producen en los motores de combustión interna de los vehículos de transporte, vehículos mineros, no importa, este óxido nitroso. Estos son los 3 componentes de los gases de efecto invernadero y de dónde salen. Aquí una figura que nos dice que efectivamente la contaminación masiva y prolongada y global del aire por el CO2 de los combustibles quemados en miles de procesos industriales nos ha generado una contaminación global. O sea, los países que han utilizado esto durante muchísimos años de manera absolutamente masiva han contaminado la atmósfera de todos. Y eso es un tema que hay que tenerlo siempre en algún lugar de nuestra cabeza. En fin, y estos han generado el fenómeno del calentamiento global y enfermedades respiratorias en la salud pública mundial. Aquí tenemos los responsables del porcentaje de eliminaciones globales, de emisiones globales acumuladas. Vemos que Estados Unidos está bien por delante en términos acumulados de la China. Hoy en día, año por año, la China ha estado produciendo un poco más que los Estados Unidos. Pero en el acumulado, que es el que cuenta de todo lo que tenemos guardado en esa extra, digamos, robustez de la frazada de los gases de efecto invernadero, se la debemos a Estados Unidos, Europa, etc. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero, América Latina solo tiene el 4%. Hoy, esto es al año 2000, hoy día es un poquito más, pero no es mucho más. Todos han crecido más o menos al unísono. Y el Perú era el 10% de América Latina, o sea que no llegábamos ni siquiera a un 0,5%. Creo que hoy en día llegamos aproximadamente al 0,6%
de las emisiones mundiales. Y como consecuencia de este cambio climático, estos gases de efecto invernadero, ¿cómo nos afecta el cambio climático? Bueno, vamos a dar aquí algunos de los efectos que nos están, digamos, haciendo pasar un mal rato. Se ha producido y se sigue produciendo la alteración de los ciclos de lluvias de los valles interandinos. Claro, esto afecta principalmente a todos aquellos que viven de la agricultura familiar o de la agricultura de secano. Si cambia el ritmo de las lluvias y ya no es predecible, el proceso de tener una forma de vida que depende de algo que no es predecible es muy complicado, ¿no? Tenemos el tema que se está produciendo un aumento del nivel del mar. Perú tiene 3.000 kilómetros de costas y una parte importante de la infraestructura de transporte está cerca del mar y una parte importante de la población vive a las orillas del mar. Y por lo tanto, si el nivel del mar empieza a elevarse, vamos a tener problemas de inundaciones, humidificaciones, etc. Esto lo podemos ver aquí en un gráfico que nos muestra cómo desde los años 1900 hasta prácticamente 1990, en 90 años, se ha producido un aumento del nivel del mar en un promedio de aproximadamente 1.8 milímetros por año. Sin embargo, a partir de los años 90, se verifica un aumento en esa pendiente y por lo tanto ahora aumenta más rápidamente y está en alrededor de 3.1 milímetros por año. Quiere decir que en 10 años son 3 centímetros. Entonces, ya tenemos que poner las barbas en remojo, algo nos va a pasar en los próximos 10 o 15 años. También nos afecta porque se están derritiendo los glaciares de nuestros Andes tropicales de manera acelerada. Y creo que es importante mencionar que la presencia de los Andes, de los glaciares en los Andes, ha significado siempre un regulador hídrico muy importante. Un regulador hídrico que per se en las alturas de nuestras montañas, donde se verifica que cada año la época de lluvias y la época de sequías están muy marcadas y dura entre 4 y 5 meses cada una, marcadamente. Entonces, sostener la vida en un lugar donde no hay agua durante 5 meses es imposible. Sin embargo, estos glaciares han permitido el desarrollo de culturas altoandinas como los aymaras, los incas, etcétera, que han podido sobrevivir teniendo sus desarrollos al orden de los 3.800 y 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, donde no existen aguas subterráneas y por lo tanto estos glaciares siempre han proveído de agua a través de los manantes, los manantiales, los bofedales, para que las poblaciones esas sientan y miraran que sí había agua y que sí era posible desarrollar la vida. Hoy día prácticamente los glaciares ya no quedan sino a partir de los 5.000 metros de altura. Casi el 60% se ha perdido desde los años 60 y aparentemente a partir de los próximos 2 o 3 años no habrá ninguno por debajo de los 5.000 metros, con lo cual va quedando un pequeñísimo porcentaje de los glaciares y de la capacidad de regulación. Hay glaciares muy interesantes, muy cercanos a nosotros, que podemos visitarlos de forma permanente y verificar que efectivamente se están despidiendo de una manera acelerada su presencia de nuestro país. No hay que ser muy ducho ni muy erudito en temas de glaciología para darse cuenta que fotos tomadas de un mismo glaciar desde el año 82 hasta el año 2005 nos permiten ver cómo el glaciar se ha ido reduciendo y de lo que era el 82 una lengua gorda de hielo, ahora quedan algunos espacios y pequeños parches y eso es solamente al 2005, hace 15 años. También el aumento de la temperatura afecta a la biodiversidad de manera muy intensa. 2/3 partes de nuestro territorio está compuesto por áreas forestales del bosque tropical amazónico, que contienen una exuberante mega biodiversidad que se verá afectada de manera irreversible. Y con eso viene afectaciones no solo para el Perú, sino para la comunidad global. Aquí vemos una foto donde vemos cómo se ha limpiado y deforestado grandes áreas para hacer espacio para mega monocultivos que ya no son árboles. Y
por lo tanto la mega biodiversidad desaparece de estas zonas. La agricultura, la pesquería y la ganadería son vulnerables porque son actividades que dependen del clima. Nuestro sistema eléctrico, que es prácticamente 50% hidroeléctrico, también se ve afectado porque ya los caudales de agua son muy variables. Tercero, el alto porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza y más del 10% en extrema pobreza son la población más indefensa que se ven afectados por una agricultura de secano y poco predecible. También tenemos limitados recursos financieros, por lo cual el Estado no tiene cómo hacer frente a la adaptación que debería hacer con estas comunidades para disminuir los efectos negativos. Los fenómenos extremos del niño, la niña, las heladas empiezan a ser más seguidos, más frecuentes y más intensos. Finalmente, la población andina y altoandina depende de aguas lluvias, de los glaciares y de los humedales de las zonas de recarga del acuífero cabeceras de cuenca. Aquí algunos registros de la vulnerabilidad en la costa del norte durante los procesos de algunos niños muy poderosos. Entramos ahora al tema del bosque amazónico. El bosque amazónico que está en peligro, el cambio climático y otras amenazas que se acechan sobre él en las comunidades andino-amazónicas del sur del país. Nuestra composición de generación, emisión de gas de efecto invernadero dice que aproximadamente el 50 o más del 50% está dado por la deforestación y cambio de uso del suelo, como hemos visto antes, por mega monocultivos o lo que fuera, y los desechos que no encuentran una disposición final ambientalmente adecuada. Y por lo tanto, que podríamos reducir nuestras emisiones de una manera muy importante, simplemente concentrándonos en reducir de manera drástica la pérdida de cobertura forestal en el bosque amazónico a nivel nacional. Podemos graficarlo así: un partido de fútbol que dura 90 minutos. En ese tiempo que todos lo tenemos en la mente, sabemos cuánto es, un área equivalente a 43 canchas deportivas de fútbol desaparece, se deforesta. Y esto funciona de lunes a domingo, del 1 de enero al 31 de diciembre de todos los años. Esta es la tasa monstruosa de deforestación a la cual está sometida nuestra Amazonía desde hace ya algunos años. Algunas de las causas importantes que generan esta pérdida de cobertura forestal está la tala ilegal, que incluye extracción y comercialización de todo tipo de especies forestales de una manera absolutamente ilegal. La segunda, la minería, la pequeña minería artesanal ilegal o que está simplemente destrozando los ríos amazónicos y los terrenos intervenidos del total del bosque. El narcotráfico tiene que ver y tiene que remover ingentes cantidades de especies forestales para contar con terrenos suficientes para sembrar coca y otros. También tenemos la migración desordenada y regular de los colonos. Aquí vemos algunas fotos que nos muestran cómo queda después de la tala ilegal. Y tenemos algunas fotos de los campamentos de esta minería ilegal de oro que va generando desiertos a medida que van. Adicionalmente se verifican instalaciones extensas de plantaciones de monocultivos para la producción de biocombustibles como el aceite de palma o el alcohol para biodiesel o gasojol. También hay otras actividades de extracción de recursos no renovables como la minería metálica y no metálica e hidrocarburos como petróleo y gas natural. Y también finalmente la construcción de carreteras y trochas ferroviarias que permiten que todas las actividades mencionadas anteriormente generen la destrucción del bosque amazónico y ellas mismas, ya que cada vía debe dejar 2.5 kilómetros a ambas márgenes de la carretera. Aquí vemos más fotos de la tala para los mega monocultivos. Aquí abajo, básicamente, palma aceitera y aquí arriba, cacao Perú. Las lluvias en el Perú. ¿Qué tiene que ver este tema de la selva y cómo la selva va perdiendo su capacidad de ser selva amazónica? ¿Y cuál es la relación con las lluvias de los cultivos de secano? La mayor parte de las lluvias en el Perú tienen lugar en la vertiente oriental, o sea,
sobre la zona andina de los Andes tropicales, es decir, en el territorio amazónico. Estas lluvias se forman gracias a los vientos alisios que soplan desde el mar Atlántico sobre la selva brasileña, transportando grandes cantidades de humedad y que en su paso por encima de los grandes árboles de la Amazonía, estos árboles generan el mecanismo de la evapotranspiración y cogen agua del subsuelo y la emiten hacia el aire, aumentando la masa húmeda que transita por encima del Amazonas de manera permanente. Aquí vemos un gráfico, simplemente nos muestra cómo esta humedad que se evapora en el mar Atlántico pasa por encima de las selvas brasileñas. Aquí tenemos el aporte de la evapotranspiración y aquí llegan masas grandísimas, grandísimas de humedad que finalmente son las que atraviesan por encima de los Andes y generan las lluvias en el Perú. En este caso, no pueden haber lluvias de evaporación del Pacífico porque aquí abajo está una gran corriente muy fría que hace que no se evapore el agua de esta zona para generar lluvias sobre este sitio. Y tenemos eso, y debido a eso tenemos la presencia del desierto de Atacama, que empieza al norte de Santiago y termina casi al sur de Ica, y el resto hasta donde termina la corriente de Humboldt es un gran desierto. Al chocar estos vientos cargados de humedad contra la barrera fortificada de las cordilleras, se produce la elevación de la masa húmeda que al sobrepasar cumbres por encima de 4.000 y 4.500, se enfrían, se condensan, se convierten en lluvia copiosa y nieve sobre vertientes oriental y occidental de los Andes. Aquí hay un croquis que nos muestra más o menos cómo es esta cuestión de la humedad que llega de la selva baja, llega hasta la cordillera y luego cuando se acumula mucha de esta humedad pasa por encima y se condensa. Primero en los valles interandinos y eventualmente algunas veces por aquí encima, y cada vez que pasa por aquí encima deja nieve y hielo. Y como está muchísimo más alto, estamos arriba de los 6.000 metros, estas son nieves perpetuas, por lo menos por ahora. Entonces tenemos que estas masas de humedad llegan hasta la foresta amazónica, sino que además los grandes árboles del bosque presentan, como dije antes, la evapotranspiración. En este croquis se ve de una manera más sencilla como en esta parte de la derecha, que está el llano amazónico, estamos haciendo un corte de sur a norte, y vemos que a la derecha está la vertiente oriental de los Andes, y por lo tanto el llano amazónico que acumula y acumula la humedad, los vientos la traen, lo empujan, sube por encima de la cordillera y aquí en esta cordillera se condensa y genera las lluvias en los valles interandinos y algo que pasa por encima muy poquito, pero que en realidad a través de esta humedad que cae en la montaña empieza a llegar agua hacia la costa. El bosque amazónico del Perú pues, es un recurso natural extraordinario que en el caso específico del Perú se constituye una fuente prácticamente de toda el agua dulce de precipitación escorrentía del país. Y esto es una cosa muy importante. Y todo esto depende de la presencia de la selva. Y la selva, su mecanismo es la evapotranspiración a partir de los grandes árboles. No de los arbustos, sino de los grandes árboles, que son los que son buscados especialmente por la tala ilegal y que además son los primeros en salir del campo. ¿Para qué? Para dejar tierra de cultivo para los grandes monocultivos que se quieren montar. De manera que la selva está sometida a una amenaza de deterioro de selva para tener platita, para hacer negocios, pero eso nos puede costar el agua en el resto del Perú. Entonces creo que eso es muy importante de tenerlo muy. Aquí vemos el cultivo y el trabajo en las chacras, en los valles interandinos, donde se verifica efectivamente el agro de secano, ¿no? Cuando llueve, llueve, y cuando no llueve, pues no hay cosecha. Por lo tanto, es imprescindible disminuir las actuales tasas de pérdida de cobertura forestal para reducir nuestras contribuciones al cambio climático, sino que también es importantísimo para asegurar la disponibilidad de agua de precipitación y lluviosa del Perú.
Se estima que en la actualidad la tasa de pérdida de cobertura forestal es de 250.000 hectáreas por año. Elementos para contribuir a lograr una adecuada gobernanza en comunidades y poblaciones del sur. Primero, vamos a mirar desde el punto de vista de la gestión de desechos. Si no hay saneamiento básico referido a desechos sólidos, entonces vamos a tener un problema. La gestión ambiental de residuos sólidos, incluida la limpieza pública, recolección y disposición final adecuada. Esto es lo que nos está faltando. Esto tenemos que conseguirlo de urgencia. Segundo, la ausencia de estos servicios genera un aumento notable de los riesgos para la salud pública, especialmente para los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, es decir, para las poblaciones más vulnerables. La ausencia de saneamiento básico, desgraciadamente, la podemos presentar aquí en forma de algunas láminas de lo que podemos encontrar como una visión normal, que la vemos pero no la miramos. Y aparentemente se acepta como si fuera un tema normal. Aquí más basurales, así, incluso en algunos sitios un poquito más organizados, donde se junta la gente, busca cómo juntarlo, pero finalmente ni se entierra, ni mucho menos. Y aquí se produce un montón de problemas donde hay una serie de vectores de insectos, etcétera, que llevan la contaminación y las enfermedades de regreso a la población. En el tema de saneamiento básico también quiero llamar la atención sobre la disponibilidad de agua segura para el consumo humano y para agricultura y ganado y el tratamiento de esos desechos líquidos. La calidad tiene que ser adecuada, no es posible que tengas una tasa de agua disponible por persona. La ausencia de estos servicios genera un aumento importante de riesgo para la salud pública, como dijimos antes, especialmente en los niños, ancianos, mujeres embarazadas, es decir, para las poblaciones más. Hay que reconocer que los servicios ambientales de los pueblos indígenas originarios de las comunidades amazónicas, guardianes de la Amazonía, han prestado siempre a las comunidades andinas y al resto del país durante cientos de miles de años, garantizando la disponibilidad de las aguas de lluvia en los valles interandinos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente han sido los guardianes de la Amazonía, de manera que los mecanismos de la evapotranspiración y del trasvase de las grandes cantidades de humedad que generan las lluvias han estado siempre presentes. El proceso de urbanización de los pueblos indígenas amazónicos también requiere de la infraestructura de los hábitos indispensables del saneamiento básico y la higiene, por temas de salud pública. Una de las principales causas de la desnutrición crónica y de la anemia infantil es la imperdonable ausencia de infraestructura y hábitos prácticos en torno al saneamiento básico. Esto es falta de agua segura, alcantarillados y tratamiento de aguas servidas. Tampoco hay nada que se le parezca a los servicios de recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos. Estas carencias que generan dan lugar a la aparición de los parásitos en el aparato digestivo de los niños más pequeños. Aquí vemos gráficamente también el tema del descuido, el descontrol que se tiene con las aguas servidas. En un país de montañas, las aguas que yo dispongo en los cursos de agua, porque ya las usé, ya las ensucié, lo que fuera, se convierten en el recurso de agua para las poblaciones que viven aguas abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. En fin, aquí hay fotos de los sistemas insalubres de desagües de agua servida cuando existen. Y entonces frente a esto tenemos algunas propuestas de acción. Elementos para una más adecuada gobernanza de los pueblos y comunidades del surandino amazónico. La primera propuesta es, tenemos que salvar la selva amazónica para salvar el agua de lluvia de todo el país, nada más. Entonces, para eso, mi propuesta es declarar la moratoria de la selva amazónica del Perú en su totalidad y coordinar con los otros países que, además del Perú, conforman el bioma amazónico para que tomen decisiones. El bioma amazónico es lo que está en verde y aquí está Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. Todos estos países están afectados de la misma manera, a la deforestación y a convertir efectivamente la selva amazónica
en algo que ya podría ser el principio del fin, y es cuando la Amazonía empiece a degradarse sola. Y la moratoria de la selva amazónica, ¿qué quiere decir? Primero, que es en 60% del territorio nacional, e implica que sí se pueden hacer, que sí pueden efectuarse todas las actividades y proyectos de infraestructura y productivos compatibles con el desarrollo amazónico sostenible. No es el desarrollo costero, no es el desarrollo urbano de megalópolis, es el desarrollo amazónico sostenible, especialmente de los pueblos indígenas originarios. ¿Qué significa la moratoria de la selva? Significa, bueno, en este 60% del territorio nacional, no a la minería informal ni ilegal de oro aluvial, no a los cultivos de sustancia para el narcotráfico, no a los mega monocultivos para soja, palma aceitera y demás plantaciones similares de biocombustibles, no a la tala ilegal, no a las concesiones forestales que han servido de frontis, simplemente de patente de corso para la tala ilegal, no a las industrias extractivistas tipo minería e hidrocarburos, sea minería metálica o no metálica, hidrocarburos como petróleo y gas. No. Tampoco cero migración desordenada. Migración sí, pero no migración desordenada, porque eso lo que genera es un desorden y una deforestación brutal. Finalmente, nada de carreteras ni hidrovías que no estén debida y sosteniblemente planificadas con el resto de lo que significa la moratoria en la selva amazónica. La segunda propuesta. No la he mencionado mucho, no hay mucho que hablar, creo que cae de suyo el tema. Hay un tema de transgénicos. En el año 2011 y jalamos y trabajamos y pudimos lograr que salga una ley que en diciembre del 2011 se llamaba Moratoria del Ingreso y Uso al Perú de Organismos Vivos Modificados por 10 años. Estos organismos vivos modificados se llaman transgénicos. Pero ya el 2011 al 2021 son los 10 años. Y si no se empieza a trabajar y a levantar y a azuzar a que todos los que están interesados en mantener nuestra biodiversidad intacta, podamos tener efectivamente a los transgénicos. Entonces, los presupuestos de la ley 29811 son vigentes, que está vigente todavía hasta el fin del año entrante, son válidos. Es urgente e importante que se produzca una nueva norma legal que extienda la actual moratoria de ingreso y uso a los organismos biomodificados transgénicos por un nuevo plazo de por lo menos 25 años. El actual Congreso de la República, con la gestión del presidente Vizcarra, debe tomar la iniciativa de procesar dicha norma a la brevedad para no dejar abierta la posibilidad para que poderosos intereses puedan atentar contra la biodiversidad de los productos del agro. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecer a Ricardo Giesecke, que nos ha dado un panorama bastante holístico del país, sobre todo sobre la situación ambiental y el cambio climático y sus efectos que se vienen suscitando en los Andes. Bueno, Ricardo Giesecke es físico, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de ingeniería nuclear en el Instituto la UNCREVI, del Centro de Estudios Nucleares de Grenoble en 1974. De igual manera, certificado en Economía de Energía del Instituto Económico y Jurídico de la Energía de la universidad mencionada, y además tiene amplia experiencia en gerencia de proyectos especiales de carácter público y privado. De hecho, también es consultor internacional en planificación y política energética y en gestión ambiental de desechos sólidos urbanos y en saneamiento básico. También ha sido viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, y también gerente de Servicios Municipales y Limpieza de Lima, y fue elegido como regidor metropolitano del Consejo Provincial de Lima Metropolitano. Y es así que pasamos al siguiente bloque, que va a estar principalmente comentado sobre la exposición de Ricardo. Y bueno, y damos
damos por inicio este segundo bloque con la presencia de Pedro Gamio Aita, magíster en gestión de políticas públicas. También es docente universitario de pregrado y posgrado, es asesor de la cooperación holandesa y ha sido parte del equipo negociador del Perú en la COP20, delegado y conferencista en la COP21 en París y ex viceministro de Energía del Perú. Ha sido director para América Latina en el Global Black Energy Partnership y asesor principal en el Fondo de Energía y Ambiente para la región andina. Entonces le damos la bienvenida a Pedro Gamio y tiene 10 minutos para poder participar. Sí, vamos a... Bueno, en el tema del diagnóstico no hay diferencias. Básicamente compartimos el diagnóstico. Es un diagnóstico muy duro, pero que si el tema de fondo es la gobernabilidad y las comunidades del sur peruano, tanto Amazonía como mundo andino, definitivamente el cuadro es comprometedor. Es mucho más crítico que en la propia capital de la República, por ejemplo, el indicador de cuántos niños están desnutridos. Estamos hablando de la mitad de cada 10 niños, o sea, es un dato complicado. Y otro dato también importante que en el mundo andino es más agresivo, es que 8 de cada 10 niños han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y bueno, a eso le sumamos lo que ya se ha mencionado, que es el problema de la basura que se arroja en cualquier parte. No se ha conseguido, a pesar de la existencia del Ministerio del Ambiente, revertir de manera significativa y mayoritaria el descuido en el manejo de los residuos sólidos, y todavía está más retrasado el manejo de las aguas residuales. Y a eso hay que añadir la presencia de metales pesados en ríos y también el uso y abuso de agroquímicos tóxicos en el mundo de la agricultura. La agricultura es una actividad, si bien es importante para la alimentación de las personas, está severamente afectada por una falta de productividad invadida de agroquímicos tóxicos. Y hace tiempo que el Perú ha perdido la noción de equilibrio en la relación campo-ciudad. El campo está muy deteriorado y el 75% de peruanos están viviendo hoy en ciudades muy lejos de ser ciudades sostenibles. No hay un planeamiento estratégico para empoderar el campo, y prueba de todo lo dicho es que estamos viendo que la pandemia, el coronavirus, nos está agarrando en una situación muy débil y muy vulnerable. Si hay una posibilidad de hacer de esta crisis tan grave una oportunidad, como ha ocurrido en la experiencia mundial, los conflictos, las guerras y las crisis mayores son oportunidad para acelerar reformas. Creo que la pequeña empresa necesita no solamente un protocolo sencillo y claro de bioseguridad, sino también asistencia técnica y financiamiento que trabaje fierro a fondo el tema de oportunidades de educación y de formas más amigables de elevar la productividad, elevar la competitividad. Solamente si tuviéramos dos herramientas, por ejemplo, un crédito masivo de eficiencia energética y al mismo tiempo herramientas como la generación distribuida, podríamos evitar que muchas empresas quiebren, pequeñas empresas, donde se concentra casi el 99% de la gente en el Perú trabaja en una pequeña empresa, y este es un tema de la mayor importancia. Si bien representa menos de la mitad del ingreso nacional, ahí se va
la mayor parte, de forma absoluta, de la población económicamente activa. El tema es importante porque también no hacemos un manejo eficiente de recursos como las energías renovables y el gas natural. Cusco recibe 1.200 millones de soles anuales, pero todavía no hay un manejo que corresponda a las mejores prácticas, no obstante haber mejorado la ejecución del gasto. Pero la orientación principal del canon, aparte de altos indicadores de corrupción, ha sido evidentemente infraestructura, no pensando en el capital humano. Y creo que esta es una de las deudas enormes que se tiene, porque Cusco tendría, por ejemplo, las condiciones para haber potenciado su sistema educativo como ninguna otra región en el Perú, porque goza de dos ingresos importantes, temporales de la industria extractiva, el gas y ingresos por la minería. Este es un tema que habla del fracaso de la descentralización política, que ha estado totalmente alejada de la descentralización económica, que era lo importante, y el propio gas natural no ha llegado al sur como era la promesa política de todos los gobiernos. El proyecto de distribución virtual ahorita está en régimen de insolvencia, en el caso del sur del Perú, y cuesta el doble de lo que cuesta adquirir gas para cualquier pequeño industrial en el sur peruano de lo que cuesta en Lima o Ica. Y en el norte, la distribución de 5 ciudades del norte está en este momento en arbitraje, porque se ha roto el punto de equilibrio económico, financiero de estas concesiones. El gasoducto del sur es un elefante blanco, es insostenible pretender hacer ese gasoducto andino. En estas condiciones, hoy el Perú tiene que avanzar con las formas más eficientes de llegar con el gas, y creo que sí hay necesidad de completar el tramo de seguridad, es decir, duplicar el ducto de selva, pero llegar al Cusco y a Arequipa por la costa. Al Cusco llegar por el ramal de seguridad, y evidentemente no necesitamos 34 pulgadas, esa es una obra sobredimensionada. Estamos hablando de que con 20 pulgadas se puede lograr perfectamente atender una demanda que es la cuarta parte de la demanda de Lima. Pero bueno, es conocida la falta de transparencia en estas decisiones de la mayor importancia. Y también empoderar la hoja de ruta de las energías renovables para lo que es pueblos indígenas y población rural. Hemos gastado y gastamos mucho dinero en tratar de forzar el propano-butano en el medio rural, lo que es insostenible, cuando podemos utilizar los recursos del Fondo de Inclusión Social en energía para desarrollar capacidades de gestión con energías renovables en el medio andino y en el medio de la Amazonía. Y trabajar las tres variables de seguridad alimentaria, seguridad hídrica y seguridad energética, en empoderar a los actores, empezando por la mujer madre en el medio rural andino, pero también en el medio amazónico. Vamos a lograr una cadena de actores que puedan tener, por ejemplo, acceso, conectividad con sistemas de energías renovables, y ese beneficio que puede llevar a incluso potabilizar el agua con sistema solar. Nos podemos involucrar en sistemas que permitan elevar la productividad de nuestro importante sector social hoy muy abandonado, y en la medida en que tecnificamos el campo respetando sus visiones culturales, vamos a lograr un país más inclusivo, respetando
los valores y la identidad de todos. Creo que hay un desequilibrio en el Perú. El otro día comprobaba en un estudio que uno de los países que más ha acentuado la brecha y la ausencia de una política rural es el Perú en América Latina. Hay otros países de América Latina que no tienen el desequilibrio que tiene el Perú. Y los indicadores son clarísimos. Estamos forzando un país urbano, pero urbano sin criterios de sostenibilidad. Y ni siquiera tenemos en el medio urbano los biohuertos que hacen que haya capacidad de resistencia frente a escenarios de crisis. Vancouver, por ejemplo, tiene 47% de suministro con biohuertos urbanos. Nosotros estamos muy lejos de eso, porque estamos dejando el crecimiento vegetativo de la ciudad, que es como un árbol de luces navideño que atrae, pero que en el fondo es un gran engaño, porque no ofrece las mejores condiciones de vida que la gente espera obtener. En resumen, ausencia de planeamiento estratégico, falta de inversión en alimentación, en educación, en ciencia y tecnología. Solo el hecho que la mitad de las escuelas del Perú necesiten ser reconstruidas y que esa cifra se mantenga latente al día de hoy es un tema muy controversial. Hay que trabajar el agua limpia, porque sin agua limpia la fórmula de la pastilla o de la galleta llena de minerales y de proteínas no sirve de nada, porque si sigue la familia usando agua sucia, esto es imposible de revertir. Y una mayor inteligencia entre los programas sociales. Hay 5 ministerios que desarrollan programas sociales, no es solo el MIDIS. El Ministerio de Energía maneja un programa importante, robusto, pero hay problemas de sostenibilidad. Yo creo que este es un tema de la mayor importancia y no quiero abusar del tiempo, porque lo que me gustaría es el intercambio de ideas, pero hay en este momento una pérdida de condiciones de gobernabilidad que hacen que el país pague una factura muy alta frente a situaciones como la pandemia que estamos enfrentando hoy, y que según los analistas podría llegar a 14 puntos del Producto Bruto Interno. Esto va a hacer más pobres a los pobres. Pero creo que los recursos que se están usando para la emergencia deberían estar amarrados a una hoja de ruta que signifique que las personas tengan cómo valerse por sí mismos y cómo salir adelante. Y creo que esa es la variable que hoy está faltando. Eso es lo que podría comentar hasta este momento. Gracias, Pedro Gamio. Agradecerle por su intervención y pasamos y le damos la bienvenida a Giovanna Vázquez Luque. Giovanna Vázquez Luque es socióloga ruralista, actual gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano, gremio de agricultores, de agricultores familiares que trabajan políticas públicas para la agricultura familiar en el Perú. Sus temas de trabajo son mujeres rurales, seguridad alimentaria y desarrollo territorial rural. Le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahora sí, muy bien. Sí, perfecto, bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A nombre de la Convención Nacional del Agro Peruano, saludarlos, un gremio de productores que estamos trabajando en estos momentos políticas públicas para el sector, un sector muy golpeado, pero también muy importante para la sociedad peruana, como lo acaba de decir el comentarista que me ha antecedido, ¿no? Yo quería hacer mis comentarios, la primera parte comentar la presentación de Ricardo, que creo que es una presentación muy interesante y también muy retadora, y la segunda,
siguiendo la línea de su presentación, también poder contribuir a aquellas propuestas que se pueden trabajar y que de hecho algunas de ellas ya nosotros desde Conviagro las venimos trabajando desde hace un tiempo atrás en el marco de la pandemia, ¿no? Creo que la presentación de Ricardo nos motiva y nos hace nuevamente repensar un tema que es crucial para los escenarios rurales, que es crucial ahora y mucho más visible, que es el tema de cambio climático, ¿no? Y el impacto que este va a tener de manera directa en la vida de las personas, pero también en la vida de las comunidades, tanto campesinas y nativas. Creo que es una reflexión válida, creo que también es una reflexión actual, ¿no? Y esencialmente porque, como lo ha planteado, hay una dependencia directa entre la modificación del clima y la actividad agraria, ¿no? Entonces creo que ese nexo es clave, ¿no? El cambio climático ya está modificando las prácticas agrarias, las posibilidades de producción que hay en los territorios y las cosas que trabajan las comunidades, ¿no? Creo que un elemento interesante ahí, que a veces es poco mencionado, pero que es importante, y es lo que los campesinos te dicen cuando visitas sus parcelas, sus chacras, es que el cambio climático para ellos tampoco es un tema nuevo, un tema que haya estado distante, es un tema con el que han convivido y hay mucho conocimiento desde las comunidades que a veces no es reconocido y es muy poco aprovechado por el Estado, ¿no? Creo que nos plantea, creo que también en ese sentido es muy, muy importante la mención que hace a la Agenda 2030, ¿no? Una agenda creo que poco conocida, creo que poco trabajada por sociedad civil en el país, pero una agenda que es crucial hoy y una agenda que también está cada vez más lejana, ¿no? Yo quería hacer ahí mención a un objetivo que hoy es esencial en esta discusión de esta agenda para mí distante, que es el objetivo número 2 que está vinculado a acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Ya diversas comunicaciones que seguramente ustedes conocen dan cuenta los comentarios que tiene la FAO y palabras como las de Julio Verdegué, que nos dice que el hambre en realidad está a la vuelta de la esquina y que más de 2 décadas de trabajo en América Latina de políticas sociales durante todo este proceso de pandemia realmente han sufrido un rechazo, un retroceso importante y una situación bastante preocupante, ¿no? Creo que también es interesante el planteamiento que nos hace en términos a la gestión ambiental, a la gestión de los residuos sólidos de los territorios rurales, a temas como el acceso al agua, el acceso a saneamiento, que son aspectos esenciales y cruciales para lograr una adecuada seguridad alimentaria y nutricional de las personas, pero que a veces no lo vemos en toda su integralidad, ¿no? Creo que desde los gremios agrarios todavía tenemos este pendiente, particularmente con Viagro, de recoger esta agenda más vinculada a los aspectos ambientales, ¿no? En ese sentido, la presentación de Ricardo me ha parecido una presentación interesante, ¿no? Y yo quería sumar la última parte de su presentación, nos plantea cuáles son las propuestas que él ve en el escenario. Yo quería compartir también cuáles son algunas de esas propuestas que vemos desde el gremio, desde un gremio como el nuestro, ¿no? Y el título de la conferencia era muy sugerente porque hablaba de los actores, ¿no? Habla de los actores, habla de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ¿no? Y creo que un reto pendiente y un reto importante y un reto esencial es cómo en este escenario de COVID se reposiciona la presencia de las comunidades nativas y las comunidades políticas en el escenario de las políticas públicas, ¿no? Porque no existen para el Estado. Para el Estado, este tipo de comunidades, sus demandas y sus aportes no son tomados en cuenta, ni siquiera el rol que están jugando en el marco de la pandemia. Y lo sabemos nosotros de primera mano, ¿no? Cuando discutimos con el Ministerio de Agricultura después del paro del 13 de mayo del año pasado, la importancia y el rol que tenían las comunidades campesinas y nativas para la producción de alimentos, para el desarrollo de actividades agrícolas, lo que nos respondieron es que a las comunidades campesinas y nativas estaban a cargo del Ministerio de Cultura.
Esa es la visión que persiste hoy en el Estado, esa es la visión que hoy debemos de cambiar, porque estamos viendo una presencia organizativa de las comunidades nativas, incluso para el manejo, para la gestión de sus territorios y para enfrentar una crisis alimentaria hoy presente en el país, ¿no? Y para mí ese es el segundo punto que me parece que hay que sumar en términos de una agenda de trabajo conjunta para la sociedad, que creo que Pedro lo ha colocado también bien en sus comentarios, y es ¿cuál es nuestra política de seguridad alimentaria? La política es, no tenemos en el país una política de seguridad alimentaria, está fragmentada y vamos a enfrentar un escenario de hambre importante, ¿no? Y no solamente lo dice la FAO. Estuvimos hace unos días atrás sacando en el marco del Acuerdo Nacional un comunicado que hablaba de la posibilidad de trabajar todo el tema de hambre cero, y el Programa Mundial de Alimentos nos comparte sus datos en esa presentación, y los datos son preocupantes, ¿no? El 66% de los encuestados manifestaba al Programa Mundial de Alimentos que había reducido su ración de alimentación. 81% de estas personas estaban ubicadas en las zonas rurales, ¿no? El 20% de las personas entrevistadas había reportado haber tenido una sola comida al día. Si miramos el último informe que ha sacado el Instituto de Estudios Peruanos, seguimos viendo datos importantes. El IEP menciona en su última encuesta, en su último informe, el 70% a nivel nacional de personas afirma también haber disminuido la cantidad de comida que consume. Esto en las zonas rurales es el índice el indicador es de 90%, ¿no? Y si hablamos de aquellas personas que han tenido menor acceso a alimentos o sin alimentos, a nivel nacional estamos hablando, de acuerdo a la encuesta del IEP, del 36% de personas. Y en la zona rural ese indicador es de 59%. O sea, el tema del hambre, el tema de la inseguridad alimentaria no es un tema coyuntural, es un tema que vamos a enfrentar. Y no solamente lo vamos a enfrentar en las ciudades, lo vamos a enfrentar en los territorios rurales. Es increíble que quienes producen nuestros alimentos son aquellos quienes más hambre van a sufrir. Entonces, creo que eso es importante para verlo, ¿no? Creo que también es importante, y lo discutimos con el Poder Ejecutivo en la mesa de diálogo para enfrentar el cambio climático, que se puedan trabajar seguros agrícolas agrarios que puedan proteger la producción de los pequeños productores. Y no de la manera que lo que está haciendo ahora, donde es una gran empresa la que recibe los fondos del Estado y el dinero del seguro no llega a quienes son afectados en las comunidades campesinas nativas, y seguramente los colegas del Cusco lo saben y tienen la data mucho mejor que yo. Creo que es importante que sumemos también en ese sentido, ¿no? Y creo que también es importante que comencemos a mirar nuevamente los territorios rurales y ver esa articulación entre lo urbano y lo rural. Recordemos que de las ciudades han salido personas que han llegado a los territorios rurales. ¿Cómo se va a reconfigurar el territorio rural? ¿Qué es lo que ha cambiado o va a cambiar en el futuro en esos escenarios rurales? ¿Cuáles son los procesos que estas personas que retornan a esos territorios de los cuales salieron expulsados por ser pobres y regresan a territorios que no han cambiado? Regresan a territorios en donde la pobreza sigue siendo un denominador común. ¿Cuál es la política en ese sentido? Y creo que eso nos obliga a pensar los territorios rurales con un enfoque mucho más amplio, con un enfoque de desarrollo, no con un enfoque sectorial, que es lo que estamos tratando de trabajar en el marco de Conviagro. Y uno de los pedidos de los cuales hemos logrado y tenemos respaldo del Poder Ejecutivo, y en la última reunión que hemos tenido con el Premier el último viernes lo hemos pactado, es la reestructuración del Ministerio de Agricultura. No podemos tener un ministerio que piense solamente en
canales y zanjas de infiltración como su único objetivo. Tenemos que tener un ministerio que mire los territorios rurales y que mire a sus actores. Es por eso que en el marco del paro y de las mesas de negociación logramos que el ministerio se modificara incluso su nombre y se hablara de un ministerio de desarrollo agrario, el MIDA, creando un viceministerio de agricultura familiar. Estamos hablando de que hoy la agricultura familiar tiene que ser un sector estratégico. Su rol en la seguridad alimentaria es esencial. Queremos un ministerio que mire los territorios rurales, que mire a las comunidades campesinas, que mire a las comunidades nativas, que mire a las mujeres rurales, que mire a los jóvenes. No solamente un ministerio que piense que en la zona agraria solamente hay regantes o solamente hay agua. Un ministerio que mire a su gente. Ese es un poco, creo que, otra de los aspectos que es importante trabajar. Y finalmente, creo que es bien importante que nos demos cuenta que Perú es un país desigual. Hoy la pandemia nos ha demostrado muy claramente. Y esa desigualdad, donde tiene mayor impacto, es en los territorios, en las zonas rurales. Así lo dicen las cifras. Es el momento y es por eso que desde Conveagro estamos trabajando por la oportunidad política de poder visibilizar un sector estratégico y poco reconocido a nivel nacional, con el ánimo de sumar. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Muchas gracias. Muchas gracias. Reflexiones. Ahora, para finalizar este bloque, tenemos la presencia de Epifanio Vaca. Él es magíster en economía, con amplia experiencia en investigación y docencia en temas de economía y desarrollo regional, descentralización y gestión pública. Por otra parte, también especialista en análisis y monitoreo a la generación, distribución y uso de la renta de las industrias extractivas, mineras, gas y petróleo en el Perú, amplia experiencia en el análisis y seguimiento a la gestión descentralizada de los gobiernos regionales y municipales, y actualmente coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Bienvenido, Epifanio. Muchas gracias por la invitación al Centro Bartolomé de las Casas en su 46 aniversario. Yo voy a hacer un comentario tratando de no repetir los que ya hicieron, los que me antecedieron, y coincidir en señalar que el diagnóstico que Ricardo nos ha presentado es muy completo. Sus propuestas son muy sugerentes. Sin embargo, lo que yo quisiera hacer es invitarlos a Ricardo, a los panelistas, digamos, analizar y evaluar el conjunto de esta temática y las propuestas que se han hecho en el contexto de esta nueva realidad que vive el Perú, el mundo y el sur del Perú, que es la realidad de la pandemia y las secuelas, los efectos que está teniendo a todo nivel. A nivel ambiental hay más bien, ¿no es cierto?, efectos positivos. A nivel económico y social sus efectos son devastadores. Ya se ha dicho algo de que se estima que el crecimiento económico, mejor dicho, el retroceso económico que vamos a tener este año va a ser del orden del 15 a 20% y el 2021 tal vez no esa magnitud, pero en menor magnitud que este año, pero que lo que vamos a perder en estos 2 años no vamos a recuperarlo ni en 10 años. Digamos, este golpe económico va a tener un impacto fuerte en los objetivos del desarrollo sostenible, en donde de hecho se va a retroceder la pobreza y la desigualdad van a incrementarse sin duda. Nosotros hemos hecho un informe hace poco de la situación de la salud y la educación en las provincias altas, tanto de Cusco como de Apurímac, y la realidad es muy lamentable. Es decir, con esta crisis estamos viendo que las brechas que habían en acceso al agua, en educación, se están incrementando. Entonces, ¿cómo mirar estos temas que se han planteado a la luz
de esta nueva realidad que nos plantea la pandemia, tanto en términos económicos, sociales, y el tema fiscal tal vez es el que más preocupa, en el sentido que nos vamos a convertir en una economía, en un país que va a enfrentar enormes necesidades de inversión, pero sus ingresos se van a reducir como nunca en la historia. Entonces, la gran pregunta para todo lo que se plantea es de qué manera, con qué se va a financiar esas enormes necesidades de inversión que vamos a tener a nivel nacional y regional. A mí me da la impresión que en el tema que se ha tratado ahora también, yo tomo, por ejemplo, estos dos planteamientos que con toda razón Ricardo plantea cuando hace referencia a la moratoria de la selva amazónica, no al narcotráfico, al cultivo de coca y no a la minería aluvial como la que se practica en el sur del país. Ahí todos estamos de acuerdo en que eso no debe existir. El problema mayor desde mi punto de vista es la incapacidad, yo diría institucional, política presupuestal y de aplicar las medidas que tienen que hacerse para evitar que esto ocurra. Entonces la gran pregunta ahí es cómo, de qué manera logramos que eso que para todos es consenso pueda convertirse en medidas efectivas que digamos que contengan y si es posible que hagan retroceder este grave daño que se está haciendo a la selva amazónica en el sur. Y desde mi punto de vista, y eso lo estamos viendo a todo nivel, en estos 20, 30 años de gestión gubernamental, con esta mirada, digamos, neoliberal, lo que se ha hecho es vaciar de contenido, debilitar mucho instituciones importantes que tienen que ver con la policía, con la educación, con la salud, con todo. Otro campo en el que hay problemas de gobernanza en nuestro país y en el sur tiene que ver con la gestión del agua, ¿no? No solo a nivel comunal, distrital, sino interregional. O sea, conocemos los conflictos que hay entre Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, por la gestión del agua. Ahí también yo veo un vacío institucional, mecanismos que permitan ponerse de acuerdo para una gestión concertada y sostenible de este importante recurso en nuestro país. De manera similar, hay problemas serios de gobernanza en lo que tiene que ver con la ocupación del territorio. Y ahí me refiero específicamente a cómo opera este sistema de concesiones mineras que a través de un mecanismo de entrega automática prácticamente de concesiones ha generado la ocupación, digamos, de territorios íntegros en el sur, en el departamento de Apurímac. Cotahambas está concesionado a más del 90% y así. Y esos son casos en los cuales creo que deberían revisarse. Nosotros desde Propuesta Ciudadana hemos planteado que ese sistema de concesiones debería ser revisado, o si es posible debería haber una moratoria de tal modo que no se entregue concesiones de manera tan libre. De hecho, en la devastación que está habiendo en la selva de Madre de Dios, en parte se debe a eso, porque quienes trabajan la minería no son propietarios de concesiones, son gente que alquila y el Estado es incapaz de retirar, de caducar una concesión si es que comprueba que esa concesión está causando daños ambientales. Es un Estado incapaz de, digamos, institucionalmente de arreglar, de solucionar un problema a ese nivel. Yo estoy también de acuerdo que otro tema importante en el sur del país y que tiene que ver con las comunidades es el mal uso, digamos,
o el uso inadecuado que se ha dado en estos 10, 15 años a la renta de las actividades extractivas. Y ahí hablo no solo de la minería, sino del gas en el Cusco. Las investigaciones demuestran claramente que los perdedores en estos años han sido las comunidades andinas, las comunidades campesinas, que no obstante que los recursos están asentados allí, esta plata ha ido a parar principalmente a obras en las ciudades. Ha tenido un alto sesgo urbano o pro-urbano, para no citar, digamos, el tema de la corrupción que también se ha llevado parte importante de estos recursos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos que en los años que vienen esta renta sea utilizada efectivamente para temas como adaptación al cambio climático, para inversiones que ayuden a proteger y a producir más agua en los Andes, cosa que se ha dicho es absolutamente prioritario considerando los efectos del cambio climático. Producir más agua, ahorrar agua mediante tecnologías. Y aquí también yo creo que yace el problema institucional. La mala gestión de los recursos del canon no es, digamos, un problema solamente del Cusco o de Ancash, otra región fuertemente afectada, tiene que ver con la fallida descentralización. Es decir, como la descentralización tal cual ha sido hecha, efectivamente es un fracaso porque ha sido una descentralización sin transferencia de capacidades, sin clarificación de competencias, y ahí, digamos, el responsable no solo son esas autoridades, sino también quienes desde el centro han diseñado un modelo de este tipo y sobre todo quienes no han hecho las enmiendas oportunas en su momento. Yo finalmente quiero hacer referencia para mí sí es muy importante el proyecto del gasoducto andino del sur para el desarrollo del sur. Yo creo que ese proyecto puede permitir a este espacio dotar de una energía más barata, de una energía que es más limpia que el petróleo. Y soy de los que piensa que todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que ya están invertidos más de 1.600 millones de dólares en un conjunto de tuberías y equipos allí existentes. Hay una demanda, o sea, quienes piensan que esto es un elefante blanco, yo creo que cometen el error porque desconocen que hay una demanda actualmente instalada en estas plantas para transformar gas en energía. Yo creo que el gasoducto del sur, la masificación del gas sería muy cara si es que se la hace llevando el gas por camiones, ya sea por la Panamericana, por la costa, o también hay la alternativa que se habla, llevarla por el mar. Esas son, desde mi punto de vista, más propuestas de los intereses privados que están detrás, pero si queremos realmente una inversión descentralizada, un proyecto que sea inclusivo, este proyecto con las modificaciones debería formar parte del plan de reactivación frente a la crisis de la pandemia que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Gracias, Epifanio. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es interesante esta reflexión, sobre todo en la parte de la gobernabilidad. Bueno, entramos a una tercera parte, el tercer bloque de la conferencia, del evento, para el cual vamos a invitar a mi compañero Marco, y nos va a hacer una lectura de las preguntas desde las redes sociales, desde el Zoom, y de hecho también de hecho hay mensajes directos hacia el equipo técnico. Entonces le invito a Marco para que pueda dar a conocer las preguntas.
Marco, tu audio. Ok, ¿ahora me escuchan? Hola. Sí, sí, se te oye bien. Ya, genial. Bueno, tenemos varias participaciones desde el Zoom, también desde Facebook, en redes sociales. Bueno, pero empezaremos por sobre todo gracias por las felicitaciones al Centro Bartolomé de las Casas y a los expositores. Hemos seleccionado las preguntas que consideramos más relevantes, así que las vamos a leer ahora. Bueno, empecemos por Frida Cariañaupa, que nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias ambientales para nuestro país respecto a la quema de la Amazonía ocurrida el año pasado? Después tenemos a Andrés Alencastre, que nos pregunta, ¿las comunidades amazónicas tienen un rol en la gobernanza territorial de la Amazonía? Y su presencia político-institucional en la gestión municipal y regional. Tenemos otra pregunta de Frida Carañaupa, que nos pregunta, si se pierden los glaciares en el país, ¿podemos concluir que los Andes serán pronto desiertos altoandinos? De ahí tenemos a Carlos Huaripa Copacondori, quien nos pregunta, ¿cuál sería su opinión respecto a construir el derecho privado al suelo y subsuelo bajo la premisa de respetar la propiedad privada de las comunidades de la selva y que el Estado no tenga que comprometer su bienestar? Tenemos una pregunta de Facebook que nos pregunta Johnny Holguín Ticona. ¿Qué sector de la economía podrá insertar mayores recursos económicos para recuperar la economía del país? Bueno, estas serían las preguntas para nuestros panelistas. Juan Víctor, te doy el pase para que continúes. Gracias, Marco. De hecho, para esta etapa les vamos a pedir a los panelistas su intervención por 5 minutos. Yo creo que es bastante importante estas preguntas y de hecho también vamos a pedirles una breve respuesta, ¿no? Sin embargo, creo que este espacio queda ampliado para poder en siguientes ocasiones poder tener estas mismas reflexiones y debate, ¿no? Respecto a estos temas tan importantes. Entonces, empezamos con Ricardo y luego yo pasaría a darles la palabra como hemos venido también llevando el panel, ¿no? Pedro, luego Giovanna y luego Epifán. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, creo que el tener abierta la recepción de preguntas me parece extremadamente interesante. Segundo, quiero resaltar un tema que me parece que ha quedado o mal explicado o mal entendido. La selva es la responsable de la producción de toda el agua que llueve en el Perú. Toda el agua que llueve en el Perú. En el Perú no llueve porque se evapore ni un gramo en el Pacífico. En el Pacífico recuerden que hay una corriente muy fría que mantiene el mar de tal manera que lo que tenemos, en lugar de tener una costa tropical, tenemos una costa tropical seca. No llueve nada del Pacífico, todo proviene de la selva. Ahora, proviene de la selva porque los mecanismos que tiene la selva hacen que sea posible tener suficiente cantidad de humedad que pueda traspasar efectivamente los Andes y hacer llover. Eso ha funcionado durante miles de años. Hoy en día tenemos una selva que está amenazada de manera terminal. Si seguimos con el ritmo que tenemos de deforestación, en unos 8 o 10 años podemos no conseguir la cantidad de humedad que haga llover ni en el Cusco, ni en Puno, ni en Huancayo, ni en Huánuco, ni en ninguna parte. Creo que esa es la parte central del mensaje que yo quería decirles. Los guardianes de la selva, las comunidades y los pueblos indígenas originarios de la selva han sido los guardianes durante miles de años y han hecho un buen trabajo. Ahora, las personas modernas, el modelo de extracción, el modelo de considerar que la selva es una especie
bodega donde podemos ir a sacar lo que nos parece, donde la gente que tiene plata cree que puede ir a tumbar 5, 10, 15, 30.000 hectáreas sin ningún problema. Señores, en el Brasil ya empezó una sección de sabanización de su foresta amazónica idéntica a la nuestra. ¿Qué estoy diciendo? Hay zonas que no se van a poder recuperar más en Brasil, no serán más nunca floresta amazónica. Si eso pasa, en el Perú las lluvias sí dependen de que la Amazonía funcione, de la que la Amazonía mantenga sus árboles en pie. Lo que estoy diciendo es, tenemos una urgencia estratégica de vida o muerte, independientemente del cambio climático. Este es un proceso en el cual los peruanos somos muy buenos para deshacer, queremos destejer la selva. Todos los otros problemas se mantienen. Epifanio nos decía, hay que mejorar el sistema de siembra. ¿Qué agua podemos sembrar si no va a llover? Lo que quiero decirles es, todos los glaciares que existen solamente porque ha logrado pasar esta humedad hasta las partes altas del océano. Y los glaciares se han convertido en unos reguladores de agua, de manera que siempre hay agüita cerca del glaciar, época de lluvia o época seca, siempre hay agüita. Entonces, quiero dejar ese punto bien claro porque creo que la propuesta se refiere a que o resolvemos ese tema o todo el resto de temas es inútil, porque un país sin agua no va a terminar siendo un país de nada. Entonces, ahí tenemos un tema que hay que mirarlo, no es un tema para las próximas generaciones, es un tema que esta generación y aquí tenemos que empezar a resolver. El otro tema que mencionaba Giovanna, que me parece muy interesante, es que el agro familiar efectivamente es el que provee más del 70% de los productos alimenticios para la canasta. Lo que está sucediendo es que en el Perú hemos montado un sistema por el cual tenemos un conjunto de mafias que son las que se encargan de intermediar todo lo que se produce en el agro. Puede ser en el Valle del Mantaro, en Huancayo, puede ser en Jauja, puede ser en Huánuco, puede ser más al norte. Lo que quiero decirles es que estas mafias se apoderan, pagan 15, 20, 50, 30 centavos el kilo de papas, de lo que fuera, y ellos lo venden y lo comercializan hasta en 2 soles, precio mayorista. Quiero decir, hay una acumulación, hay una generación de una riqueza monstruosa. Yo he trabajado en el mercado mayorista y yo sé que en ese mercado mayorista por lo menos se negocian entre 4 y 5 millones de dólares cada día, de los cuales al fisco ni siquiera tiene el registro de cuánto es, ni mucho menos la gente paga impuestos. El mayorista es capaz de llevarse 2, 3, 5, 7, 20.000 soles diarios de lo que está extrayendo en esta manipulación. Si al campesino se le pagara un precio justo, no necesitaría ni banco agrario, ni préstamos, ni créditos. El campesino sabría exactamente cómo salir adelante. Pero no, todo el sistema está manejado por las mafias de manera que nadie puede controlar. Esto es algo que nos lo está sacando en cara hoy en día la pandemia, porque nos damos cuenta que pero los mercados son abastecidos de verdad por agricultores de la agricultura familiar, pero hoy día no tienen ni cómo salir ni cómo recuperar. El tema del hambre se viene encima porque los tenemos ahogados en un sitio casi encerrados y que no se mueven. Voy a responder algunas de las preguntas que están dando vueltas por acá. Y entonces Frida decía, ¿qué pasa con la quema amazónica? Bueno, la quema amazónica es parte de los, vamos a llamarle las consecuencias. Si yo entro y hago tala ilegal y raleo un poco el bosque, ese bosque queda dispuesto y expuesto a un incendio. ¿Por qué? El aire puede circular por entre los árboles. Cuando el bosque es el bosque original, el aire no circula, no se incendia. Cuando el aire empieza a circular entre las matorrales, entre los árboles escasos que van quedando, obviamente se incendia, y una vez que se incendia, ese bosque no vuelve a producir humedad, se acabó, terminó. Es una de las amenazas grandísimas que tiene el bosque y que nos puede dejar sin agua al Perú. Esto no pasa en Chile, no pasa en Bolivia y no pasa en Ecuador, no pasa en ninguna parte del mundo. El Amazonas provee de agua al Perú, que tiene en la costa un desierto gigante. El desierto empieza al norte de Santiago
y termina al sur de Ica, es el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Y de ahí para adelante seguimos teniendo un desierto hasta Tumbes. Entonces, lo que quiero decirles es, ojo, si no llueve porque la selva deja de funcionar, el último que salga que apague la luz. Es más o menos así. Todo el resto de nuestros problemas quedan subsumidos en una catástrofe irreparable. Y no es exactamente cambio climático. En este caso es brutalidad y tontería que tenemos nosotros, que no nos damos cuenta que estamos matando a la gallina de los huevos. Había otra pregunta por ahí, voy a tomarme 3 minutos un más, minuto, por favor. voy a tomar un minuto más. Andrés pregunta si las comunidades, mire, yo creo que el COVID nos ha demostrado varias cosas. Primero, que la naturaleza nos puede poner en jaque en cualquier momento y que nosotros no somos nadie para decirle a la naturaleza por aquí sí o por allá no. Segundo, nos ha demostrado que también se puede detener la economía, no solo del Perú, la economía de Estados Unidos, de China y de toda Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que, oigan, si uno ve que es suficientemente importante mantener la vida en el Perú, porque sin agua no va a haber nada, creo que tomar la decisión de poner una moratoria en la selva para que no se siga avanzando con su destrozo es algo que no está lejos de nuestra capacidad de poder hacer. Luego dice, hay una pregunta que dice, bueno, si se pierden los glaciares se van a perder, si perdemos la selva, se van a perder los glaciares. Los glaciares son nuestros reguladores de agua. Si no hay glaciares, porque ya tienen derretimiento terminal, podemos hacer algunas cosas para reemplazar esos sistemas de regulación, con lagunas altoandinas, con la siembra del agua. Hay varias formas, no van a ser iguales, no van a ser perfectas, pero hay formas de reemplazar de alguna manera la función reguladora del glaciar. Y finalmente dice, ¿cuál es la opinión con respecto al derecho a la propiedad del suelo y subsuelo? Yo creo que los guardianes de la selva han demostrado que ellos no necesitan la propiedad individual, sino la propiedad colectiva. ¿Por qué? Porque viven en un territorio en el cual unas secciones del territorio proveen de carne, otras secciones del territorio proveen de medicinas, otras, y por lo tanto nadie tiene un territorio que tenga todo, sino que la comunidad de los pueblos originarios, indígenas de la selva, saben cómo manejar este tipo de cosas. Yo creo que no hay que medirlos con nuestros patrones de organización, sino con sus patrones de organización que ha permitido que este país tenga la suficiente cantidad de lluvia y agua en una costa que tendría que haber sido un desierto peor que el de Sahara. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, y pasamos al siguiente panelista, Pedro Gamio. Adelante. Sí. El tema tiene varias aristas. Me parece de suma importancia plantear que la hoja de ruta de la segunda fase de esta estrategia frente al coronavirus tenga que ver con acciones concretas para ayudar a la pequeña empresa a salir adelante. La mayor parte de ellas están con amenaza de cerrar, y esto va a reproducir el hambre en el Perú, y es mucho más crítico en la situación en el interior del país, porque la calidad del servicio de energía, por ejemplo, es muy diferente en las principales ciudades, y esto va cayendo en la medida en que estamos en pueblos más alejados. Hay un déficit de inversión importante entre el sistema de electrificación rural y la llamada subtransmisión, y ese problema se está agravando porque la situación de las distribuidoras del Estado se está volviendo muy comprometedora. Entonces el tema exige una dosis de realismo, y es de la mayor importancia. Y sobre el tema del gasoducto, yo no le hago el juego a ninguna transnacional, más aún que está involucrada en actos de corrupción. El examen debe ser muy sencillo. ¿Quién va a consumir 34 pulgadas de sistema de transporte? Si alguien me demuestra que hay en el sur una demanda mayor que la de Lima o igual a la de Lima, tiene sentido hacer ese gasoducto. Pero si no hay esa demanda, ¿a quién vamos a pagarle esa inversión? ¿Quién la va a usar? ¿Quién la va a aprovechar?
Tiene que haber gasoductos, sí, pero un gasoducto a la medida de la demanda. Esa es una regla elemental en economía. Hay que avanzar en el gasoducto del sur, sí, pero haciendo las cosas acorde a la real dimensión de la demanda. Se ha perdido muchos años en no llegar con el gas al sur y estamos frente a una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque en este momento muchísimos actores, pequeña industria, hogares, transporte, no se está beneficiando con un combustible más barato y ambientalmente menos contaminante. Y la transición energética, por ejemplo, el índice de penetración del Perú es menos de la mitad del índice de penetración del gas de Bolivia, y ni qué decir el índice de penetración de Colombia. Entonces, estamos desaprobados en el uso eficiente del gas natural, llevándolo a otras regiones del Perú, que es de la mayor importancia. Y el otro tema que también hay que decirlo, es las energías renovables. Solo estamos usando 5% de las energías renovables alternativas cuando en este momento técnicamente podríamos usar el 20%. ¿Cuál es la ventaja fundamental de las energías renovables? Corregiría una distorsión que hoy tenemos. Hoy 7 millones de usuarios pagan el doble del costo de generación que 1.800 grandes consumidores. Esta es una distorsión poco común en países. Puede haber un descuento por el que consume más, pero no que pague el doble el ciudadano de a pie que 1.800 grandes consumidores. Son temas que tienen que ver con la necesidad de ir hacia un planeamiento estratégico que asegure la participación de todos los involucrados y haya mayor conocimiento de lo que se dice. Tenemos que hacer lo necesario para empoderar a las regiones y acabar con la cabeza gorda, ancha, llena de grasa, que se lleva la mitad del Producto Bruto Interno y que es insostenible, que es la capital del Perú. Tenemos que empoderar a las regiones, pero hacerlo con sana economía. No repetir el esquema de repartir puestos y el caudillismo que ha reproducido el centralismo limeño en el centralismo regional. Y priorizar el desarrollo de una política rural. Esto es de la mayor importancia para tener capacidad de resiliencia frente al cambio climático y para también enfrentar problemas tan serios como la pandemia que hoy sufrimos y que todavía no tiene visos de tener una solución concreta, y que debemos tener un plan de contingencia que asegure alimentos, pero también asegure capacidad de sostenimiento de la mayor parte de peruanos. Ese sería mi comentario básico. Gracias, Pedro. De igual forma, también invitarle a Giovanna Vázquez para sus comentarios. Muchas gracias. Agradeciendo también al Centro Bartolomé de las Casas por la invitación a estar en el panel y a intercambiar información. Creo que siempre es buena también para nosotros desde los gremios poder intercambiar miradas sobre el tema, ¿no? Entonces, yo solamente quería finalizar colocando en la mesa dos aspectos. Uno de ellos correspondientes a Cusco. Desde Conviagro estamos trabajando con ustedes para declarar al agro en emergencia. Creemos que en ese momento es esencial una declaratoria de emergencia del sector y para promover, tal como lo manda la FAO, a la agricultura familiar como un sector estratégico a nivel nacional. Creo que esa es una de las cosas que es imprescindible y muy importante ahora, ¿no? Y yo quería terminar también con dos reflexiones que tienen que ver con el tema, y alguna de ellas es un poco más personal. Nosotros hemos perdido durante esta pandemia 3 dirigentes han fallecido producto de contagiados por COVID, ¿no? A veces pensamos que los agricultores o quienes producen alimentos nos llenamos el Facebook diciendo que son nuestros héroes. Muy pocas veces pensamos en su salud. Muy pocas veces pensamos en que quienes producen nuestros alimentos también se enferman y no son héroes, ¿no? Entonces, creo que es importante y por eso estamos desde Conviagro planteando una mirada integral del territorio rural que incluya también aspectos tan importantes como la salud de las personas, ¿no?
Sabemos que la pandemia no ha llegado con la fuerza que está en las ciudades o en los territorios rurales, eso no quiere decir que no llegue, ¿no? Una de las cosas que trabajamos con el Ministerio de Agricultura, muy a pedido nuestro, porque el Ministerio no quería incorporarlo, es un protocolo de relación para la parte productiva, para que los agricultores en su momento puedan utilizar barbijo, pueden tener algunas precauciones que en estos momentos son importantes y que se van a quedar como una práctica nuestra a futuro, ¿no? Entonces queremos un poco desmitificar esa idea de que los agricultores son héroes y darles su carácter real de personas que requieren salud, que requieren educación. Nosotros, como les decíamos, tenemos ya 3 dirigentes que han fallecido producto de la pandemia, ¿no? Y finalmente, una reflexión final que creo que es esencial para quienes trabajamos en los territorios rurales desde hace mucho tiempo, y es cómo seguir apostando por la promoción y por el fortalecimiento de la institucionalidad rural. No va a haber una agenda política que pueda ser escuchada por los tomadores de decisión si no hay organizaciones agrarias. Las ligas campesinas, las federaciones, las organizaciones de mujeres juegan hoy un rol importante y creo que tiene que haber una apuesta real desde las distintas instituciones que trabajamos en los espacios rurales por fortalecer institucionalidad rural. Si no hay institucionalidad rural, nunca van a llegar a la mesa de los tomadores de decisiones las demandas de los productores. Creo que mucho tiempo hemos dejado ese espacio de trabajarlo y de apostar por él. Ahora es la oportunidad, ahora es el momento de fortalecer la institucionalidad agraria tan debilitada durante todos estos años, ¿no? Y finalizar diciendo que miremos a las mujeres, ¿no? Estamos en un panel de varios hombres, me ha tocado ser una parte del panel siendo mujer, agradezco, porque a veces quienes hablan del tema rural piensan que solamente son los hombres quienes, el mundo rural es un mundo de hombres, es así, esa es un poco una realidad, pero habemos mujeres que tenemos también opinión, que tenemos reflexión y que hemos trabajado, y yo en ese sentido felicito y los invito a que en otras oportunidades los paneles puedan estar conformadas por más de nosotras, que también podemos aportar desde nuestra mirada, ¿no? Y que miren a las mujeres rurales en el campo, son el 30% de la población, son una población que no tiene ningún tipo de política, que no tiene ningún tipo de reconocimiento, y son la población que hoy también necesita el respaldo, son la población que está llevando buena parte del trabajo productivo, y no las miremos solamente como madres, porque no solo son madres, son también productoras, ¿no? Entonces, yo quería terminar mi agradeciéndoles y terminar un poco mi reflexión con ese tema. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Giovanna. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Bueno, y seguidamente Epifanio Vaca va a intervenir. Adelante, Epifanio. Sí, muchas gracias. Respecto a la pregunta que se hizo sobre si los agricultores deberían ser también dueños del subsuelo o no, yo comparto un poco el punto de vista de Ricardo en el sentido de que en el Perú, en donde tanto en Amazonía como en los Andes predomina, digamos, la propiedad, la presencia de comunidades, eso creo que no es el camino. Yo pienso que el camino que habría que tomar es el de trabajar una opción o una modalidad de ordenamiento territorial. El proyecto de ley que estaba avanzándose hace unos años fue paralizado, dejado de lado, más por presión, digamos, de los grupos empresariales mineros que consideran que el ordenamiento territorial es para oponerse a la actividad minera. Yo creo que este proceso debería retomarse para, sin llegar, digamos, a extremos como el señalado, empezar protegiendo, pues, territorios que claramente son aquellos en donde no puede haber actividad extractiva como la minería. Reservas naturales, áreas de conservación regional, cabeceras de cuenca. Es pues absurdo pensar que pueda haber minería a lo largo del Valle del Vilcanota, por ejemplo, en el Valle Sagrado de los Incas. Entonces, no es difícil, creo yo, avanzar en el establecimiento de territorios en los cuales
no puede haber actividad extractiva y de ese modo avanzar en esa política. La otra información que quería añadir a mi comentario anterior es que ya, digamos, una reunión que tuvimos la vez pasada con gente de CEPAL, se decía que lamentablemente las políticas de reactivación que los gobiernos están procesando en estos momentos para ver cómo reaniman sus economías no está teniendo un rostro ambiental. Es decir, la preocupación que está primando es cómo hacemos caminar nuevamente la economía para generar empleo, para que puedan haber nuevamente ingresos fiscales, y como que las preocupaciones ambientales, el de avanzar hacia una economía sostenible, no está siendo tomada en cuenta, y eso es algo preocupante y creo que en el Perú debemos levantar como bandera. Y finalmente señalar nomás respecto a lo del proyecto del gasoducto y de Camisea, desde mi punto de vista es un mito que se ha creado en el sentido de decir que no hay demanda. Antes de la pandemia se ha producido un interesante debate a propósito de la, digamos, de la demanda que las empresas que han estado haciendo este proyecto del gasoducto hicieron al Estado peruano ante el CIADI, un debate en donde claramente la ex ministra Ortiz decía que actualmente hay esos nodos energéticos en el sur, Moquegua, Arequipa, que están esperando que llegue el gas por el gasoducto, y que de no hacerlo es el Estado que tiene que pagarles porque eso no se esté dando. Además, repito que un proyecto de esta naturaleza tendría un impacto para disminuir costos y mejorar la competitividad de las economías del sur, del empresariado del sur, muy importante. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Epifanio. Y bueno, ya para clausurar el evento y cerrar el evento, de hecho agradecerles de sobremanera por su amplia trayectoria y experiencia. Para nosotros es muy grato tenerlos hoy día en la plataforma. Y bueno, agradecerle a Ricardo Giesecke, también él es socio del Centro Bartolomé de las Casas. Y por otra parte también a los panelistas, a Pedro Gamio, Giovanna Vázquez y Epifanio Vaca. Bueno, ya para concluir, le doy pase a mi compañero Marco para que dé un mensaje. De hecho, estamos en una semana de eventos y de conferencias, y por los 46 aniversarios del Centro Bartolomé de las Casas. Marco. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, decirles que estamos en aniversario del Centro Bartolomé de las Casas y tenemos muchos eventos para esta semana. Tenemos una serie de conversatorios. Todo ello está en el Facebook del Centro Bartolomé de las Casas. También estamos en Twitter y también tenemos nuestra página web. Así que les pedimos que nos sigan ahí. Si ahí están las inscripciones, ustedes simplemente ingresen, háganle clic en inscripciones para poder participar, y si también desean hacer preguntas respecto a los cursos. Bueno, ante todo agradecerles por su participación y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, te doy pase, Juan Víctor. Muchas gracias y buenas noches. Y síganos por el Facebook, por el Twitter y también por el Zoom, que estamos también en las diferentes plataformas, ¿no? Gracias. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Muchas gracias Juan a todos. Víctor, gracias. Muchas Buenas gracias. noches, Gracias. Ricardo, Gracias. Giovanna. Y gracias por la Pedro. paciencia. Gracias. Gracias.